Listo, Doc. A continuación vamos a hablarles acerca del infarto agudo de miocardio, pero con elevación del segmento ST. Cámbiale, porfa. A la siguiente. La siguiente, eso, ahí. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la definición de un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo es un tipo de infarto transmural. Recordemos que tenemos el infarto transmural y el no transmural. El no transmural es perdón, el que no va a lastimar a toda la parte del pericardio. Eh, este de aquí se va a caracterizar por una elevación de marcadores cardíacos, como va a ser la troponina I, la troponina T y la creatina sinasa. Eso en cuanto a una definición fisiopatológica, pero cuando estamos en un estado en la sala de urgencias es necesario tener algo más específico, para lo cual diagnosticarlo brevemente, ya que esto es muy importante al momento de dar un tratamiento. Este de aquí también se lo define como la muerte de células miocárdicas debido a una isquemia sostenida. Recordemos que la isquemia ocurre cuando el flujo sanguíneo al corazón se reduce, lo que impide que el músculo cardíaco, cardíaco reciba suficiente oxígeno, lo cual esta reducción del flujo sanguíneo se va a producir generalmente a una obstrucción parcial o total de las arterias del corazón. En cuanto a una definición operacional, tenemos que este va a ser un dolor torácico que va a presentar síntomas compatibles con isquemia coronaria. Además, vamos a tener cambios electrocardiográficos característicos del síndrome coronario agudo y una elevación significativa del biomarcador de troponina por encima del percentil 99. Cámbiale, por favor. A ver, ahí retrocede, por favor. Esta parte es importante porque prácticamente lo que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Qué porcentaje de oclusión debe tener una coronaria para que dé dolor isquémico? Parece que era del 25% de la obstrucción. No, no es así. Una coronaria debe estar ocluida el 70% o más de su calibre para que dé dolor. O sea, eso significa que puedo tener una oclusión del 50-40% y no darme un infarto agudo de miocardio. Y tal vez darme algo que se llama inestable, ¿no? Es decir, tener una limitación funcional de acuerdo a un esfuerzo físico ya conocido por el paciente. Por ejemplo, el paciente sabe que si camina 3 cuadras no le duele el pecho, pero si camina 4 cuadras le empieza el dolor porque la isquemia ya está establecida ante un vaso ocluido, ¿no? Eso primer punto. Segundo punto es que el infarto agudo de miocardio tiene 3 pilares fundamentales de diagnóstico, que son el dolor torácico, ¿sí? O la clínica compatible o sugestiva, ¿no? Que se llama la clínica típica. 2 cambios electrocardiográficos y 3 cambios enzimáticos. 2 de estos 3 pilares hacen diagnóstico, ¿no? Y entendiendo que en el caso de los pilares analíticos, como son la troponina y la CPK, son tiempo dependientes, es decir, no es que se elevan inmediatamente, sino que se demoran 2 a 3 horas para recién empezar a elevarse con un valor predictivo ya importante cuando están elevados, pero no siempre van a estar elevados, más aún cuando el paciente ha ido tempranamente a la sala de urgencias, ¿no? Continuemos. Ya, cámbiale, ya, por. Ya. Respecto a la epidemiología, tenemos que el infarto agudo de miocardio es la causa más frecuente de muerte, y este de aquí ha ido en aumento con el pasar de los años. La enfermedad coronaria causa alrededor de 1.8 millones de muertes, lo que va a corresponder a un 20% de todas las muertes generales, pero esto es a nivel de Europa. En cuanto al promedio de edad, va a ser alrededor de 60 y 65 años para hombres y de 70 a 75 años para mujeres.
Algo muy importante aquí es el infarto agudo de miocardio, que tenemos el que es con elevación del segmento ST y el que es sin elevación del segmento ST. Aquí tenemos una destacada diferencia, ya que en cuanto a la epidemiología, el que es con elevación del segmento ST está disminuyendo, pero el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST ha ido aumentando sus cifras o permanece constante. Bueno, de acuerdo a la epidemiología, la mitad de muertes por infarto agudo de miocardio son extrahospitalarias. De aquí, se da... Ya. Respecto a la media de la edad, estos se ven más afectados las personas más jóvenes a que personas con más edad, y afecta más a los varones que a las mujeres. Sin embargo, la media del desarrollo de esta enfermedad en mujeres es de 7 a 10 años más tarde que en los varones, pese a que en los varones se va a presentar dentro de los 60 a 65 años. Tenemos varios estudios que han demostrado un descenso en la mortalidad aguda a largo plazo después de un infarto agudo de miocardio, gracias a la terapia de reperfusión, a una intervención coronaria percutánea primaria, a los tratamientos antitrombóticos y a una prevención secundaria. Cámbienlo, por favor. En cuanto a la mortalidad, vamos a tener factores de riesgo que van a influir en estos. Aquí tenemos, como ya les mencioné, la edad, muy importante también el sexo, la estrategia de tratamiento que se vaya a dar al paciente, los antecedentes de infarto agudo de miocardio, la diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal, el número de arterias que van a estar afectadas y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la clasificación de Killing-Kimball, que nos da 4 clases y nos da un porcentaje de mortalidad. En la clase 1 tenemos una falla cardíaca, en la cual no encontramos signos de congestión pulmonar o venosa y nos da una mortalidad del 6%. En la clase 2 ya presentamos una falla cardíaca, encontramos presente el tercer ruido cardíaco, además de eso taquimia y insuficiencia cardíaca derecha, y con una mortalidad del 17%. En cuanto a la clase 3, esta de aquí presenta insuficiencia cardíaca intensa, acompañada de edema pulmonar, con un 38% de mortalidad. En cuanto a la clase 4, tenemos la aparición del choque cardiogénico con una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y signos de vasoconstricción y cianosis. Y esto nos da una mortalidad del 86%. Cámbiale, por favor. De acuerdo a la fisiología, Stephanie, ¿qué habla esta clasificación de Killing-Kimball? O sea, básicamente, la severidad del choque cardiogénico. En el grado 1 se murió una cantidad de tejido miocárdico seguramente no relevante, por ende la función contráctil del ventrículo izquierdo sigue funcionando bien. Pero si te vas al grado 3 y 4, evidentemente hubo un infarto importante en donde la contracción ventricular izquierda es deficiente, genera encharcamiento, retroceso hacia la parte posterior, o sea, retrógrado, y llegamos a eso de la que habíamos hablado en fisiología, ¿no? Que es el factor de seguridad. ¿Qué era el factor de seguridad en fisiología cardíaca? No se te escucha. No se te escucha. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola. No, Doc, ahí ya me escucha. Ahí ya te escucho. Sí, perdón, Doc, que se fue la luz en la casa. Ya. Ya, Doc, perdón, ¿qué era lo que me estaba preguntando, Doc? Te decía que en esta clasificación de Killing-Kimball es importante porque si vamos al grado 1 y contrastamos con el grado 3, 4, en el grado 1 seguramente hubo un componente de infarto agudo miocardio pequeño
sin mayor impacto en la contractibilidad cardíaca. Pero en el grado 3-4 seguramente se superó lo que se llama el factor de seguridad, porque ya hay edema de pulmón, ya hay choque cardiogénico y seguramente el ventrículo izquierdo está hipocontráctil, está muy comprometido. ¿Qué era el factor de seguridad en fisiología cardíaca? Era mi pregunta. El factor de seguridad era, a ver. Alguien que le ayude, porque no se puede hablar de la escala de Kippel sin saber eso, ¿no? Doctor. Cuéntame, Nadia. Esto es, nos explicaba que para que se produzca la propagación continuada de un impulso, el cociente del potencial de acción respecto al umbral de excitación, este debía ser mayor de 1 en todo momento. No me refiero al factor de seguridad de potencial de acción, sino el factor de seguridad para el edema agudo de pulmón. Doc, era cuando... Cuando las presiones hidrostáticas o la colaida osmótica, y el factor de seguridad era de 21. Eso, o sea, decíamos que la presión hidrostática, que es la presión que quiere sacar el agua del capilar pulmonar, es de 7. Y la coloide osmótica, que le mantiene adentro del capilar, es de 28. Entonces, si resto me daba 21, y esa es la cantidad que debería elevarse la presión hidrostática para generar edema agudo de pulmón. Y eso sucede solo cuando el infarto es grande, gran cantidad de miocardio afectado, porque hace que el ventrículo izquierdo no pueda contraerse bien y las presiones retrógradas incrementan, ¿no? Por eso el choque cardiogénico tiene una mortalidad de 86%. Casi 9 de cada 10 personas con choque cardiogénico se mueren. Ya veremos cuando veamos la parte de cardiopatía isquémica con electro, cómo la descendente anterior es la arteria que más impacta en esto, ¿no? Continuamos. Bueno, algo importante de recalcar aquí es que esta clasificación nos va a permitir establecer un pronóstico de evolución de la afectación y las probabilidades de muerte dentro de los primeros 30 días del infarto. Cámbiale, por favor. Ya. Respecto a las novedades de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en el año del 2017, tenemos nuevos conceptos y que han sido revisados en la misma. Por ejemplo, tenemos nuevos temas, nuevos capítulos dedicados a indicadores de calidad. Tenemos una selección de estrategia y retrasos, lo cual va a ser muy importante en el tratamiento oportuno de un infarto de agudo de miocardio y a la vez el reconocer los signos y síntomas del mismo. También se habla el de electrocardiograma en la presentación, tanto del bloqueo de rama izquierda como la rama derecha, en los tiempos de realizar una angiografía tras una fibrinólisis y los pacientes que reciben tratamiento con anticoagulante, que pueden presentar un tratamiento a corto o a largo plazo. Esto es lo nuevo que se ha tratado respecto a esta versión. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la atención urgente, tenemos 4 puntos muy importantes, que es el diagnóstico inicial, el tratamiento inicial de los síntomas como el dolor, disnea y ansiedad, una parada cardíaca y la logística de atención prehospitalaria. Cámbiale, por favor. Ya, para realizar un diagnóstico inicial, como ya les mencioné, vamos a tener características en el electrocardiograma. Recordemos un electrocardiograma normal que tenemos en forma horizontal el tiempo y en forma vertical el voltaje, que cada cuadrito pequeñito va a representar 0,04 segundos y por ende 5 cuadrados chiquititos van a ser 0,2 segundos. Y cada cuadradito chiquito va a ser equivalente a 0,1 milivoltios. Cámbiale, por favor. Ya. De acuerdo al diagnóstico inicial, tenemos que este dolor va a ser de tipo opresivo, retroesternal, y va a tener una irradiación importante que se va hacia el cuello, la mandíbula inferior y el brazo izquierdo.
Además, se presentan signos atípicos que pueden ser náuseas, diaforesis y vómito. Bueno, aquí tenemos en la imagen de la derecha los acontecimientos del infarto de miocardio en orden cronológico en lo que va a pasar en el electrocardiograma. En la primera tenemos una onda normal, donde está el segmento ST, la onda T y la onda Q están normal. Pero si observamos en la parte izquierda, la segunda imagen, el segundo electro, este de aquí va a ser un patrón electrocardiográfico que después de unas horas de ocurrido el infarto agudo de miocardio. Y aquí vamos a tener la elevación del segmento ST, aparte una onda T alta y una onda Q normal. Cuando ya han pasado algunos días, vamos a presentar igual un segmento ST elevado, pero aquí va a aparecer una onda T invertida. Y aquí sigue la onda Q normal. En cuanto al patrón de días a semanas, tenemos que el segmento ST sigue elevado. En cuanto a la onda T, esta sigue invertida, pero la onda Q aquí se va a hacer más profunda y ancha. Es decir, va a aumentar en voltaje y en tiempo. Y tenemos también un patrón muy tardío en el que el segmento ST está casi normal. Y después de algunos meses, incluso años, vamos a tener que el segmento ST, tanto como la onda T y la onda Q, se van a presentar normal. Algo muy importante aquí es al momento de reconocer las variantes electrocardiográficas, es en dónde se me está dando el infarto y qué arteria va a estar comprometida. Por ejemplo, si tenemos anomalías en el electrocardiograma en las derivaciones B2 y B6, vamos a presentar un infarto en la cara anterior del corazón, en la cual va a estar obstruida la descendente anterior. Si tenemos en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, va a estar obstruida la coronaria derecha y esto nos da a entender que es en la cara inferior del corazón. En cuanto a la cara lateral del corazón, la coronaria obstruida va a ser la circunfleja y vamos a encontrar patrones electrocardiográficos en D1, ABL, B5 y B6. Y en cuanto a la cara posterior del corazón, se ve obstruida la coronaria derecha y tenemos anomalías en las derivaciones B1 y B3. Esa parte que acaba de hablar Stephanie, hemos de verle ya cuando reciban las clases conmigo sobre cardiopatía isquémica y electrocardiograma, ¿no? Porque básicamente hay que saber cuándo un supradesnivel del ST es relevante clínicamente. Por ejemplo, debe ser en derivaciones continuas y eso lo veremos ya cuando tengamos las clases. Y lo otro es determinar topográficamente qué arteria es la que está implicada con base a las derivaciones afectadas, que también lo veremos, y el porqué de esto cuando veamos el módulo de electro y cardiopatía isquémica. Continúa. Ya, cámbiale, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos los criterios electrocardiográficos que nos mencionan en esta guía. Aquí tenemos que tiene, como ya mencionó el doctor, tiene que ser en dos derivaciones continuas. Y vamos a tener algo muy característico que va a ser en hombres menores de 40 años y en mayores de 40 años. Por ejemplo, la elevación del segmento ST en B2 y B3 en menores de 40 años va a ser mayor de 2.5 milímetros y en mayores de 40 es mayor de 2.0 milímetros, mientras que en otras derivaciones este va a ser mayor de 1 milímetro. Y en cuanto a las mujeres, no nos refiere ninguna edad, pero nos menciona que en B2 y en B3 va a ser mayor a 1.5 milímetros y en las otras derivaciones, al igual que en los criterios electrocardiográficos de hombres, va a ser mayor a 1.1 milímetros. Algo también importante que teníamos aquí eran los criterios de Scarbosa. Estos de aquí teníamos 3, nos mencionaba que la puntuación era 5, 3 y 2. En el primero vamos a ver una elevación concordante del ST que va a ser mayor de 1 milímetro en cualquier derivación, pero se va a presentar comúnmente en B4, B6, ABL y en D1. En el número 2 tenemos una depresión concordante del ST que es mayor a 1 milímetro en B1 a B3
Y en la tercera y última es una elevación discordante, y aquí se llama discordante porque es mayor a 5 milímetros, y esto va a ser con relación al QRS, pero en cualquier derivación. Cámbiale, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de esta guía que nos daba respecto al diagnóstico diferencial, tenemos la monitorización con electrocardiograma, en el que es muy importante registrar e interpretar las dosis derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar que ha ocurrido. Esto debe ser con un retraso máximo de 10 minutos. Esto de los tiempos ya les voy a hablar más después de por qué es importante. Bueno, aquí también debe considerarse el uso de derivaciones adicionales en la pared posterior. También en cuanto a las presiones electrográficas atípicas, son las que ya les mencioné con los síndromes de Carabaza. Además, tenemos un ritmo ventricular con marcapasos, un infarto de miocardio posterior aislado, perdón, una isquemia causada por oclusión del tronco común o enfermedad multiuso y un bloqueo de rama. Estas de aquí van a ser presentaciones electrográficas atípicas, que son una indicación para intervención coronaria percutánea primaria inmediata en pacientes con síntomas compatibles con isquemia miocárdica. Cámbiale, por favor. Pues esta parte es importante porque básicamente, ¿en cuánto tiempo tú tienes que tener un electrocardiograma luego de que llega un paciente con dolor torácico sospechoso? Decía que debe ser máximo dentro de los 10 primeros minutos, pero que sí puede ser mucho menos, o sea, menos a 5, que sería mucho mejor, doc. Usualmente entre 5 y 8 minutos luego del primer contacto con el paciente. Y recuerden algo, todo dolor torácico, hasta que se muestre lo contrario, es infarto, ¿no? Siempre es mejor hacer un electrocardiograma y salir de cualquier duda. Y lo otro, que hay presentaciones atípicas, por ejemplo, pueden en los diabéticos no haber dolor, que eso es algo importante, y al no haber dolor, prácticamente pueden presentarse síntomas solamente vasovagales o un dolor de epigastrio. Eso por un lado. Y por otro lado, en pacientes que no tenían un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición sugiere fuertemente una patología isquémica de la descendente anterior. Estas son cosas que volveremos a ver en la clase de infarto y cardiopatía isquémica, pero que son importantes resaltarlas, ¿no? Continuemos. Cámbiale, por favor. Ya, respecto al tratamiento inicial, aquí se va a dar un dolor, se va a tratar el dolor, la disnea y la ansiedad. Aquí en las recomendaciones para hipoxia está indicado la administración de oxígeno, pero en pacientes con una saturación que tiene menor a 90%, ya que se ha demostrado que en los pacientes que tienen un poco más de igual o mayor de 90%, no ha sido muy significativo el ponerles oxígeno. En cuanto a los síntomas, se debe considerar la administración de opiáceos por vía intravenosa con un aumento gradual de la dosis para aliviar el dolor. Y también debe considerarse la administración de un tranquilizante suave, que por lo generalmente se usan benzodiazepinas, esto respecto a la ansiedad que puede presentar el paciente. Encontré también una mnemotecnia para un tratamiento inmediato, que es Mona Lisa, M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de ácido acetilsalicílico. Bueno, esta es una mnemotecnia. La nitroglicerina ya no se utiliza mucho. Este acrónimo básicamente es bastante antiguo, pero bueno, me da una idea de que al menos el acetilsalicílico y la morfina para el dolor deben ser dadas. Hay un punto sobre el oxígeno, ya habíamos hablado en el capítulo del lactato. Si bien es cierto, hay que dar oxígeno en aquellos pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno menos de 60 o saturan menos de 90%, dar oxígeno en aquellos que no están desaturando y hacerles que saturen más del 96% es igual o más nocivo que no darles oxígeno, porque el exceso de oxígeno genera radicales libres y los radicales libres generan estrés oxidativo y vasoconstricción coronaria, y eso empeora el cuadro isquémico. Es decir,
la administración de oxígeno dejó de ser sistemática en todo infarto y será solo y cuando la saturación es menos de 90. Continuemos. Por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, respecto a la parada cardíaca, como les había mencionado al inicio de la exposición, la mayoría de los infartos se daba la mayoría de las muertes por infarto se daban a nivel extrahospitalario. Y aquí en la parada cardíaca nos va a demostrar que muchas de estas muertes ocurren precozmente tras la presentación de un infarto agudo de miocardio con una elevación del segmento ST. Esto debido a que se va a dar una fibrilación ventricular. Como esta arritmia va a ocurrir en una fase temprana, estas muertes por lo general suceden extrahospitalarias. Por lo tanto, en una de las recomendaciones es que los No se te escucha, Estefanía. Ahí, Doc. Ahí sí, Estefanía. Ya. Por eso una de las recomendaciones que nos da esta guía está indicado que todo personal médico y paramédico que tenga casos con sospecha de infarto agudo del miocardio tenga su acceso a desfibriladores y estén entrenados en las medidas de soporte vital cardíaco y que se realice una monitorización electrocardiográfica inmediata en el lugar a todo paciente con una sospecha de infarto. Bueno, debido a una alta prevalencia de las oclusiones coronarias y a las dificultades en los potenciales a la hora de interpretar los electros de los pacientes que han sufrido una parada cardíaca, se debe considerar una angiografía de urgencia en 2 horas. Para los supervivientes a esta parada cardíaca, incluso los que no responden o los que tengan un alto grado, de sospecha de infarto, igual se les debe realizar esta angiografía. Bueno, aquí también tenemos algo importante, es que en los pacientes que no presentan una elevación del segmento ST, aquí es razonable realizar una rápida evaluación en el servicio de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos para descartar causas no coronarias, como sería un accidente cerebrovascular, el shock no cardiogénico, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria e intoxicación. Bueno, aquí también, como ya les mencioné, se debe considerar la angiografía. Y respecto al enfriamiento corporal prehospitalario con infusión intravenosa rápida de gran volumen de fluidos, se debe hacer inmediatamente después del retorno espontáneo a la circulación para mantener una adecuada. Bueno, aquí hay un punto importante que ya cambió, ¿no? Como esta guía es 2017, porque es la guía de la Sociedad Europea, si no estoy mal, prácticamente la hipotermia terapéutica con objetivos de temperatura tras la reanimación de parada cardíaca ya no es un objetivo, ¿no? Ya se demostró que la hipotermia no mejora los desenlaces neurológicos, pero sí se debe considerar la angiografía urgente en aquellos pacientes que hicieron un paro cardíaco y su sospecha de cardiopatía isquémica es elevada, ¿no? Y prácticamente eso. Continuamos. Stephanie. Ya, Doc, me estaba conectando a los datos porque el internet va y viene con lo que se fue la luz. Bueno, no sé si me escucharon la parte final, que era acerca de la aplicación del frío o que también se va a denominar como hipotermia terapéutica.
Esto les mencionaba que es con un objetivo de mantener la temperatura entre 32 y 36 grados. Stephanie, que ya no se hace, ¿no? Esto como es una guía 2017, todavía lo recomienda, pero ya no se hace. Y cuando se lo hacía de una manera progresiva. No es que bajabas de 38 a 32 o 34 grados en un minuto, ¿no? Porque eso sí que está contraindicado. Se lo hacía de manera gradual y se buscaba una hipotermia moderada entre 34 y 36 grados. Sin embargo, como te digo, eso ya no está en vigencia actualmente. Continúa. Bueno, ahora en cuanto a la logística de atención prehospitalaria, vamos a tener los temas acerca de retrasos, sistema de emergencias médicas y la organización del tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento de ST. Cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto a este tema, es muy importante que el médico deba tener definido desde el primer minuto el tipo de atención que va a dar al paciente y la estrategia de reperfusión que va a seguir. Bueno, aquí nos mencionaba que ocurre un retraso en el tratamiento del infarto desde el momento que una persona llama al servicio de emergencia. Aquí es muy importante desde el primer contacto con el médico que se realice un electrocardiograma. Este debe ser de menos a 10 minutos para que tenga un mejor pronóstico. También tenemos que puede tener el primer contacto con un médico, pero en un centro que no se realice una intervención coronaria percutánea. Entonces aquí va a existir un retraso de 10 minutos y de aquí debe tener algo muy importante que va a dar en lo que va a ser menos a 120 minutos, que se va a dar una intervención coronaria percutánea primaria. O si se demora más de 120 minutos, puede realizar una fibrinálisis, pero posterior a esto, en menos de 10 minutos va a poder realizar la reperfusión. Ya, y en otro tenemos que cuando tiene el primer contacto con el médico en un centro, que en cambio sí tiene la intervención coronaria percutánea, esta de aquí va a ser en menos de 10 minutos para poder llegar a un diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y así se va a dar una intervención coronaria percutánea primaria y en menos de 60 minutos se va a tener una reperfusión. Por eso era lo que les mencionaba, que es muy importante concientizar a las personas, en sí a la sociedad, para que puedan reconocer los signos de síntomas, bueno, los síntomas en especial, de un infarto agudo de miocardio y así no se demoren tanto en llamar a los servicios de emergencias y así el primer contacto con el médico sea lo más temprano posible para llegar a su diagnóstico con los cambios electrocardiográficos que ya les mencioné. Ahí hay algunas cosas que considerar, ¿no? Porque básicamente, ¿cuánto es el tiempo de ventana total para un infarto agudo de miocardio para reperfundirse? El total, Doc. Claro, ¿hasta cuántas horas tú puedes reperfundir? Ella mencionaba hasta, a ver, de 2 horas, Doc, que se podía reperfundir. No, Stephanie. No. ¿Alguien que tenga una idea? Normalmente se puede, desde que inicia el infarto hasta 12 horas es el tiempo de reperfusión. Mucho mejor dentro de las 6 primeras horas. El punto es que, ¿qué paciente en el tercer mundo acude con el primer dolor? Piensa que fue lo que jugó boli, lo que alzó el gas, lo que pasó cualquier cosa y que por eso le duele el pecho y casi nunca llega inmediatamente. Ahí se produce algo que se llama retraso del paciente. Y desde que el paciente llega al contacto médico, a veces el médico no le da importancia a ese dolor torácico, hay un mal triaje tal vez, no dispone el centro de una sitio para hacer angiografía, que eso es muy común en nuestro país, solo el Eugenio Espejo tiene a nivel estatal aquí en Quito. Entonces, se da lo que se llama retraso del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para, sumado el retraso del paciente con el retraso del sistema, que me da el tiempo total de isquemia, que debería ser menos de 12 horas para reperfundir?
justamente hacer esto, que cuando yo ya veo al paciente, el electro se ha hecho en menos de 10 minutos. Y si es hecho en menos de 10 minutos, tengo que ponerme a pensar algo clarito. Estoy en un hospital en donde voy a poder reperfundir, ya sea con fibrinolisis o con angioplastía. Si la respuesta es sí, perfecto, voy a angioplastía. Si no, al menos doy fibrinolisis. Si la respuesta es no, inmediatamente tengo que referirle al centro que tenga cualquiera de estas dos intervenciones, teniendo en cuenta que la angioplastía es el gol estándar. ¿En cuánto tiempo debería hacerse una angioplastía? En menos de 2 horas desde el diagnóstico. O sea, llegó a tus manos, hiciste un electro, viste la clínica, tienes 2 pilares, está diagnosticado, pasa ese paciente a angioplastía. Si eso se va a dar en menos de 120 minutos, en menos de 2 horas, eso es lo que tengo que hacer. Si me voy a demorar más de 120 minutos, podría dar un tratamiento fibrinolítico para abrir de forma farmacológica ese vaso y hacer 2 cosas. Se abrió y prácticamente todo quedó listo y se reperfundió. Y si no fue así, hacerle algo que se llama angioplastía de rescate, es decir, meter un catéter para abrir ese vaso sanguíneo de manera mecánica, pero medí el tiempo de la fibrinolisis cuando esto se demora más de 120 minutos. Entonces, no sé si quedó claro todo lo que es el retraso del paciente, el retraso del sistema, el tiempo total de isquemia y el tiempo de ventana para reperfusión. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Continúa, Estefi. Doc, una preguntita. Eso de la ventana que son de hasta 12 horas, ahí ya se incluye las 2 horas de la angiografía, ¿verdad? O, Por supuesto, o sea, sí. esas 12 horas, claro que si tengo 12 horas exactas, el tiempo que me demora hacer una angiografía, casi seguro que va a llegar ese paciente a las 14 horas. Hay que tomar en cuenta que cuando hay choque cardiogénico, o sea, grado 3 o grado 4 de la clasificación de Kimball, a veces puede irme hasta las 24 horas para hacer reperfusión, justamente porque yo sé que si hago choque cardiogénico y no logro reperfundir, ¿la mortalidad de cuánto era, Estefanía? 86%, Doc. 86%, o sea, 9 de cada 10 pacientes se mueren con eso, ¿no? Continúa. Ya, cámbiale, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener el sistema de emergencias médicas. En este punto debemos saber que el sistema de ambulancias va a desempeñar un papel muy importante en la atención precoz de estos pacientes con infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, ya que las ambulancias no van a ser solo un medio de transporte, sino que también va a ser el lugar donde se produce el diagnóstico e incluso se podría dar el tratamiento inicial. Para lo cual, todas las ambulancias del Sistema de Emergencias Médico, o SEM, por su abreviatura, deberían estar equipadas con sistemas de monitorización de electrocardiograma, desfibriladores, y nos decía que por lo menos una persona debería estar entrenada en soporte vital avanzado. De esta manera, todo el personal de las ambulancias debe estar entrenado para reconocer los síntomas de un infarto agudo de miocardio, administrar oxígeno, aliviar el dolor y también proporcionar soporte vital básico. Así como también el personal paramédico debería estar entrenado para administrar fibrinolíticos, y esto lo puede hacer, para lo cual se recomienda un entrenamiento continuo del personal paramédico para que éste pueda tomar las decisiones adecuadas al tiempo oportuno. Pásale, por favor. En cuanto a la organización en redes del tratamiento de este infarto, bueno, aquí el tratamiento óptimo debe basarse en la utilización de redes intrahospitales, estos con varios niveles de tecnología conectados por un servicio eficiente de ambulancia, como ya mencioné anteriormente, con el objetivo de proporcionar una atención médica óptima, reducir los retrasos que mencionó el doctor, y de esta manera también vamos a poder mejorar los resultados clínicos. Las principales características de estas redes son algunas. Por ejemplo, tienen protocolos escritos y compartidos, tienen clasificación prehospitalaria de los pacientes con este infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, o como lo vamos a llamar en adelante para mayor facilidad, IAMCEST, por su abreviación.
Bueno, a su llegada al hospital de destino, el paciente también debe ser trasladado inmediatamente al laboratorio de hemodinámica sin pasar por el servicio de urgencias para agilitar el tiempo, para usar el menor tiempo posible. También los pacientes que se presenten en un hospital sin capacidad de intervención coronaria percutánea o ICP y que estén esperando el transporte para una ICP primaria o de rescate, tienen que ser atendidos en un área adecuadamente monitorizada y con un personal preparado. Y si el diagnóstico no se ha realizado en la ambulancia y este llega a un hospital sin capacidad de ICP, la ambulancia debe esperar al diagnóstico. Y si se confirma este infarto, debe continuar al traslado del paciente hasta un centro que sí tenga esta capacidad de ICP. Entonces, este tipo de redes lo que va a hacer es aumentar el porcentaje de pacientes que reciben reperfusión, con el mínimo retraso posible. Dentro de esta organización en redes del tratamiento del IAMCEST, podemos encontrar que se encuentran médicos familiares. Y es que, bueno, en algunos países los médicos familiares van a desempeñar un importante papel en la atención precoz del infarto agudo de miocardio. Y por lo general, estos médicos son las primeras personas a los que acuden los pacientes. Es por esto que si los médicos familiares responden de una manera rápida, pueden ser muy efectivos, ya que suelen conocer al paciente y podrían realizar e interpretar el electrocardiograma. La primera tarea después del diagnóstico de este infarto es alertar al SEM o Sistema de Emergencias Médico. Además, podría administrar fármacos como los fibrinolíticos y podría realizar una desfibrilación en caso de que sea necesario, claro. Sin embargo, aquí tenemos una problemática y es que por lo general cuando se acude a este médico familiar antes de llamar al SEM, aquí se va a perder tiempo valioso en este caso de los infartos con elevación del segmento ST. Y como ya vimos aquí, en estos casos el tiempo es un factor muy importante a tomar en cuenta. Algunas recomendaciones respecto a las logísticas de la atención prehospitalaria va a ser que la atención prehospitalaria de los pacientes con este infarto debe basarse en redes de atención regionales diseñadas para proporcionar tratamiento de repercusión de manera rápida y eficaz, con un esfuerzo especial en hacer que el mayor número de pacientes se beneficie de la ICP primaria. También se recomienda que los centros de ICP primaria tengan un servicio con capacidad interrumpida, es decir, que operen 24/7. Se recomienda también que los pacientes trasladados a un centro con capacidad de ICP primaria no ingresen a urgencias y se los traslade directamente al laboratorio de cateterismos. De igual manera, se recomienda que el personal de ambulancias esté entrenado, como ya les mencioné anteriormente, y de igual manera equipado para poder identificar e incluso llegar a tratar el IAMCEST. Esta parte que has nombrado es importante porque ahora hay los famosos códigos, ¿no? El código ICTUS, el código IAM, en donde el sistema extrahospitalario de transporte médico, las ambulancias, se comunican con los hospitales que ya tienen un plan de esto, y el hospital lo que hace es que ni bien ingrese el paciente, por ejemplo, si tuviese un ictus, le lleva directamente al tomógrafo, le hace una tomografía de cráneo, y si hay signos tempranos de isquemia interpretados por un radiólogo experto, se procede a hacer la reperfusión, ya sea farmacológica o mecánica. Lo mismo sucede con el IAM, o sea, no es que te quedas en el prehospitalario, en estos sistemas en donde están mucho más avanzados, ya el electro está hecho, un médico está llevando al paciente con interpretación ya del electro, ya se sabe que tiene un IAM, no es que se quede en emergencia, pasa directamente al laboratorio de hemodinámica, el familiar se queda haciendo los papeles de ingreso, mientras que el hemodinamista cardiólogo ya está entrando a la arteria radial para poder llegar a las arterias coronarias y generar la trombectomía, la angioplastía y poder reperfundir el vaso en el menor tiempo posible. Entonces, estos códigos ICTUS, códigos IAM, son la forma actual de hacer esto, pero lastimosamente en nuestro país, aunque está empezando a querer hacerse, no es algo que todavía esté muy madurado, ¿no? Continuemos. Pásale, por favor.
Bueno, a continuación vamos a tener lo que son los tratamientos de reperfusión, para lo cual vamos a tocar 4 puntos importantes, que es la selección de la estrategia de perfusión, que bueno, ya nos dio un adelanto el doctor anteriormente, la ICP y tratamiento coadyuvante, la fibrinólisis prehospitalaria y también la cirugía de revascularización coronaria. Pásale, por favor. En cuanto a la selección de las estrategias de reperfusión, bueno, aquí podemos ver un gráfico que es prácticamente lo que nos dijo el doctor. Entre los 0 y 10 minutos debería haber un diagnóstico del Liam-Cest por un electrocardiograma y debemos pensar, ¿no? Si vamos a demorarnos menos o igual a 120 minutos, se puede recurrir a una ICP primaria, para lo cual se debe después alertar y transferir a un centro que sí tenga ICP, y hasta los 90 minutos se realiza la reperfusión. Pero, ¿qué pasa si vemos que, por ejemplo, hasta trasladar al paciente al centro de emergencia va a pasar más de 120 minutos? Bueno, aquí se inicia la maniobra de fibrinólisis, que hasta los 10 minutos después de haber diagnosticado el Liam-Cest, se debe administrar un bolo fibrinolítico y trasladar al paciente a un centro de ICP. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que debemos evaluar, después de haber administrado el bolo fibrinolítico, tenemos de 60 a 90 minutos que evaluar si este funcionó o no funcionó. Entonces, aquí debemos preguntarnos, ¿se cumplen los criterios de reperfusión? Y bueno, en caso de que no se cumplan, se realiza una ICP de rescate. Y en caso de que en cambio sí se cumplan estos criterios, se procede a una ICP sistemáticamente. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión de un vaso post-fibrinólisis? A ver, los criterios, que haya inestabilidad, cuando haya inestabilidad hemodinámica. No, ¿cuáles son los criterios de reperfusión? O sea, de que un vaso está reperfundido. O sea, eso decía, cuando haya una estabilidad o cuando, por ejemplo, si no está reperfundido, cuando existe un empeoramiento de la isquemia o del dolor torácico persistente. Pero ¿cómo te das cuenta de que sí está reperfundido? O sea, que le diste el bolo de ateplasa, de tecneteplasa y sí se reperfundió. ¿Cómo sabes eso? Porque se presenta una disminución del segmento ST, doc. Podría empezar la reversión del ST, aunque eso puede ser más tardío. Algo fundamental, empieza a disminuir el dolor. Y algo que se presenta y que a veces es confuso y que los médicos jóvenes no interpretan bien, es que empieza a haber arritmias de reperfusión que se llaman. Son muy similares a la fibrilación ventricular. Y hay veces que hace que piensen los médicos jóvenes fundamentalmente que no se ha reperfundido y que prácticamente estamos requiriendo una angioplastía de rescate, ¿no? Angioplastía de rescate se llama aquella angioplastía que no es primaria, o sea, no fue el primer procedimiento de reperfusión y que se hizo en aquellos pacientes en donde la fibrinólisis no fue eficaz. Entonces, eso me prolonga el tiempo de ventana y me permite que estos pacientes puedan reperfundirse luego con la ICP. Continuemos. Gracias, doctor. Pásale, por favor. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que es el resumen de los objetivos más importantes relativos al tiempo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo máximo desde el primer contacto con el médico hasta el electrocardiograma y el diagnóstico, como ya dijimos, debería ser el objetivo de igual o incluso entre menos, mejor, ¿no? Menos de 10 minutos. La máxima demora prevista entre el diagnóstico de Liam-Cest y la ICP primaria para escoger entre la estrategia de ICP primaria o fibrinólisis debe ser, como ya dijimos, menor a 120 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico de Liam-Cest y el paso de la guía en pacientes que se presentan en un centro con ICP debe ser menor o igual a 60 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico de Liam-Cest y el paso de la guía en pacientes trasladados debe ser menor o igual a 90 minutos. La máxima demora desde el diagnóstico de Liam-Cest hasta la administración de un bolo o infusión de fibrinólisis a pacientes que no van a poder cumplir los plazos indicados para la ICP primaria es menor a 10 minutos. La máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación de su efecto es de 60 a 90 minutos y la máxima demora desde el inicio de fibrinólisis hasta la angiografía
debe ser de entre 2 a 24 horas. Esto es como un tipo resumen, digamos, de lo que vimos anteriormente en el anterior cuadrito, solo para tener en cuenta. Pásale, por favor. Bueno, y estas son las recomendaciones que de igual manera básicamente contienen todo lo que ya les hablé anteriormente. No sé si desea que el nombre de las recomendaciones, doctor, o podría pasar. No, sigue nomás, creo que queda claro. Ya, pásale, por favor. Bueno, a continuación tenemos el intervencionismo coronario percutáneo y tratamiento coadyuvante, para lo cual empezaremos hablando sobre los aspectos sobre el procedimiento de las intervenciones coronaria percutánea primaria. Y aquí tenemos la vía de acceso. Bueno, en los últimos años varios estudios nos han proporcionado evidencia a favor de que la vía de acceso radial va a ser el acceso estándar en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a una ICP primaria esto debe ser por operadores con experiencia en esta técnica. ¿Y por qué ha sido, o sea, convincente este acceso? Esto es debido a que el acceso radial se asoció con menores riesgos de hemorragia en el lugar de la punción. Antes, ¿por dónde se ingresaba? Mande, doc. Antes, ¿por dónde se ingresaba? ¿Por dónde se llegaba a las coronarias? Por la femoral, doc. Exactamente. Continúa. Ya, entonces también existe un menor riesgo de complicaciones vasculares y de necesidad de transfusión. Además que hubo un beneficio, es decir, una disminución en la mortalidad de los pacientes asignados con este acceso radial. Pásale, por favor. A continuación tenemos el implante de stents en intervenciones percutáneas primarias. Bueno, este implante es la técnica de elección en las ICP primarias, comparado con la angioplastia de balón. Bueno, estos implantes de stent metálicos o SM, vamos a ver que han sido asociados con un menor riesgo de reinfarto y revascularización del vaso diana, pero este no se asocia con una reducción de la tasa de mortalidad. Pero algo que debemos saber actualmente es que existen otro tipo de stents que son los stents metálicos farmacoactivos o SMFA de nueva generación. Estos son más seguros y también su eficacia es igual o incluso mayor que los de la primera generación, especialmente en lo que refiere a un menor riesgo de trombosis del stent y también un infarto agudo de miocardio recurrente. Existen dos estudios recientes, bueno, según esta guía, en los cuales estos SMFA de nueva generación se demostraron superiores a los SM, es decir, a los stent metálicos anteriores. Esto en pacientes con IAM, sobre todo en cuanto a la necesidad de reintervención, así como una reducción de la mortalidad por todas las causas asociadas con el uso de SMFA, comparado con los... Hay que explicarla bien, porque ¿qué es una angioplastía? O sea, por ejemplo, sabemos que la arteria coronaria está ocluida, si su infarto, su oclusión es superior al 70%, vas a un centro en donde se puede hacer cateterismo cardíaco, ingresan por la arteria radial, de la radial suben a la braquial, por la braquial se van hacia la axilar a la subclavia a la carótida y la carótida llega a la aorta y de la aorta voy a las coronarias, ¿ya? Encuentro ese 70%, ¿qué es hacer una angioplastía? Ya estás con el catéter ahí en la coronaria implicada. Sí, es dilatar la arteria, lo que se encuentra ocluida, con el fin de restaurar el flujo sanguíneo. Se infla un balón y ese balón le dilata la arteria y perfectamente se reperfunde. ¿Cuál crees que es el problema de esto? Tal vez que el organismo vaya a rechazar este stent metálico, doc. No, porque no estoy hablando de stent, primero estoy hablando de angioplastía, o sea, solamente la dilatación con balón. Decía que en algunos casos puede llegar a ocurrir, a ocasionar, mejor dicho, hemorragias, doc. Bueno, esa podría ser una si se revienta la coronaria, cosa que es ultra rara, pero hay que tener en cuenta algo. Antes de que se ocluya una coronaria, ya debió haber tenido una placa importantemente limitante en flujo. O sea,
placa aterosclerótica de esa arteria coronaria previamente, seguramente ya ocluía un 40, un 50% de la coronaria. Pero estaba estable. Estable significa que el endotelio recubría a el colesterol depositado por debajo del endotelio, que se llama aterosclerosis. Pero el endotelio estaba presente, ahí persistente. Si por alguna razón ese endotelio se libera, se agrede, se pela, va a quedar expuesta la placa de ateroma, y esa placa de ateroma es altamente trombótica. ¿Qué empieza a suceder en ese momento? Cuando la placa estable, es decir, con endotelio recubierto, se pela y empieza a generar ¿qué? ¿Qué crees que sucede? ¿Alguien que me conteste? No, se podría formar tal vez un coágulo ahí en el... Exacto. Muy bien, Stephanie. Eso es lo que sucede. Al pelarse el endotelio, por decir de alguna manera común, queda expuesta la placa ateromatosa y esta es altamente trombogénica. Empiezan a adherirse plaquetas y fibrina, ¿sí? Por esta razón, ¿cuál es el primer fármaco que tiene que recibir un paciente con isquemia aguda cardíaca? Aspirina. Porque la aspirina, al inhibir el tromboxano A2, inhibe la adhesión y agregación plaquetaria y hace que no se progrese la oclusión de la coronaria. Hecho esto, lo que tenemos entonces, al entrar el stent, el catéter, y al inflar esto, ¿qué hace? Hace que la arteria coronaria sí se vuelva a abrir, se reperfunda, pero ¿qué sigue habiendo ahí? Endotelio desnudo, endotelio descubierto. Por eso estos pacientes reciben doble o a veces triple terapia antiplaquetaria con clopidogrel, que es los inhibidores del receptor P2Y, y aspirina. La doble terapia se utiliza justamente por eso. Y en estos pacientes con solo angioplastía, con balón, son altamente propensos a hacer una reobstrucción, ¿sí? Por eso los stents se inventaron. ¿Y qué pasa con el stent? Como ven en el gráfico que presenta su compañero, se hace angioplastía con balón, sí, pero dentro del balón, o más bien dicho, alrededor del balón está una malla que se llama stent, que mantiene la forma de la arteria dilatada y eso disminuyó el riesgo de nuevas oclusiones, pero por alguna razón no disminuyó mortalidad. Luego se crearon estos stents que entraban con el balón, se hacían angioplastía, se quedaban instalados, pero estos stents estaban rodeados de algo como la rapamicina, por ejemplo, que evita que, o del cinclofluoracilo, si no estoy mal, que evita justamente que haya adherencias o neoformación de coágulos, porque dentro del stent también podía presentarse infarto intra-stent, o sea, no estaba lejos o exento de ese tipo de complicaciones. No sé si está claro, tienen una pregunta sobre lo que les acabo de explicar. Placa inestable, placa estable son conceptos interesantes y necesarios para entender esto, ¿no? Continúa. Ya pásale, por favor. Otro punto también es la aspiración del trombo. Y bueno, en esta ya nos decía que hubieron dos estudios controlados y aleatorizados, en los cuales no mostraron ningún beneficio clínico con la estrategia de la aspiración sistemática del trombo. Y bueno, en el estudio total surge un problema de seguridad debido a que, a pesar de que, bueno, no muestra ningún beneficio, sí va a aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular. Y nos decía que es por esto que no se recomienda la aspiración sistemática del trombo, pero podría llegar a... el riesgo de ACV? Mande, doc. ¿Por qué incrementa el riesgo de ACV, de accidente cerebrovascular? La aspiración del trombo. Porque este puede llegar a migrar, doctor. Este trombo puede llegar a migrar. Al fragmentar el trombo, pueden liberarse émbolos. Y el émbolo, viajando por la aorta, se va por la carótida común, carótida interna, llega al cerebro y puede ocluir un vaso, ¿no? Continúa. Sí, doc. Es por esto que, como les decía, no se recomienda la aspiración sistemática del trombo, pero se podría llegar a considerar para los casos de carga trombótica residual alta,
Esto después de la apertura de la arteria con una guía o con un balón. Pero de preferencia no se le debe aplicar. Pásale, por favor. Otro punto que debemos tratar es la revascularización coronaria multivaso. Bueno, la enfermedad multivaso vamos a ver que es muy frecuente en los pacientes con IAM-CEST. Estando presente, nos decía incluso hasta un 50% me parece que estaba presente. Y bueno, aunque siempre está recomendado tratar la arteria responsable del infarto o ARI por su abreviación, la evidencia a favor de la revascularización inmediata de otras estenosis coronarias significativas no es convincente. Y esta guía nos proponía que existen datos registrados que indican que hay un aumento de los eventos adversos, incluida la muerte, en pacientes que fueron tratados con revascularización multivaso inmediata. Comparado esto con la ICP de la arteria responsable del infarto únicamente, es decir, solo de la ARI. En un estudio se aleatorizó a más de 200 pacientes y que tenían IAM-CEST y enfermedad multivaso. Y se procedió a realizar una angioplastia de la ARI, es decir, solo de la ARI. También a otros se les procedió a realizar tratamiento simultáneo de estenosis en otras arterias y a otros pacientes revascularización programada de estenosis en otras arterias. Después de un seguimiento de aproximadamente unos 2 años, los pacientes que fueron asignados al grupo de angioplastia solo de la ARI tuvieron más complicaciones graves que los pacientes asignados a otras estrategias. Es decir, los pacientes que tuvieron solo la angioplastia solo de la ARI presentaron muerte, reinfarto, rehospitalización y nueva revascularización coronaria. Pásale, por favor. Por último, tenemos el balón de contrapulsación intraaórtico. Bueno, esta intervención no mostró ningún beneficio alguno, presentando un aumento, como les decía anteriormente, que se puede producir una hemorragia en pacientes con infarto agudo de miocardio anterior sin shock. Además, un reciente estudio aleatorizado mostró que la práctica de este balón de contrapulsación intraaórtico no mejoró los resultados del IAM con shock cardiogénico. Y en cuanto a las recomendaciones sobre las ICP primarias, tenemos recomendaciones para la estrategia de la ARI, técnicas para la ARI y estrategia para la ANRI, que es la arteria no responsable del infarto. Entonces, en la estrategia para la ARI, es decir, la responsable del infarto, está indicada la ICP primaria de la ARI. Se recomienda realizar una nueva coronariografía, seguida de ICP, si está indicada, a los pacientes con síntomas o signos de isquemia residual o recurrente tras la ICP primaria. Esto del balón de contrapulsación también ya está olvidado. O sea, el balón de contrapulsación tenía una lógica, que era que se colocaba en dónde el balón de contrapulsación. Tu gráfico está bastante interesante. Entrabas por arteria femoral y llegabas prácticamente a la aorta torácica. ¿Qué crees que pasaba en sístole? ¿El balón se infla o se desinfla? Se desinflaba, doctor. Se desinfla, porque al desinflar se genera vacío y hacía que el corazón con un ventrículo enfermo pueda eyectar mejor y con menos trabajo cardíaco. Mientras que en diástole, que es en donde se perfunde el corazón, el balón se inflaba y hacía que la sangre se quede ahí disponible para las coronarias. El problema es que se empezó a ver aumento de las hemorragias en estos pacientes y no mejoró los resultados del IAM con choque cardiogénico. O sea, se ponían mejor hemodinámicamente, pero se morían igual. Eso, añadido al riesgo de sangrado que tenía, empezó a desaconsejarse de manera importante, ¿no? Sí, doc. Sigue. Entonces, ¿le acabo de leer las recomendaciones o pasamos a la siguiente diapositiva? Pasa nomás a la siguiente diapositiva. Ya, pásale, por favor.
Ya. Buenas noches, compañeros, doctor. Tenemos a continuación la anticoagulación. En esta parte nos vamos a quedar porque esta parte es, yo creo que uno de los puntos capitales del infarto agudo de miocardio, que es básicamente la anticoagulación. ¿Y por qué es importante? Porque prácticamente la anticoagulación ha evolucionado. En esta guía llegaba hacia la heparina no fraccionada, la enoxaparina y la bivalirudina. Sin embargo, hoy hay otras posibilidades más interesantes, como les decía, de anticoagulación, básicamente con los nuevos inhibidores del factor 10 y de la trombina, que son los nuevos anticoagulantes. Entonces, eso veremos la próxima clase. Por el momento quedaríamos ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Preguntita. Claro. Cuando mencionó los criterios de reperfusión, nos dijo acerca de las arritmias que se daban por ese proceso. Pero he tenido una duda, tal vez se pueden dar arritmias, pero que no sean por efecto de la reperfusión. Y si se dan, ¿cómo las podríamos identificar, doc? Primero con tranquilidad, porque a ver, si un paciente tú le reperfundes y te hace una arritmia maligna ventricular, ¿cómo va a estar el paciente clínicamente? Perdón, doc. Si tú le das reperfusión a un paciente y este paciente te hace una arritmia ventricular aparente, pero esta arritmia realmente es maligna, o sea, no se debe a la reperfusión, ¿cómo va a estar el paciente clínicamente? ¿Bien o mal? Mal. Mal, va a estar en un paro cardíaco, porque una arritmia ventricular maligna básicamente es una forma de paro cardíaco. La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son arritmias que son formas de paro cardíaco. Pero si tú ves cambios y este tipo de arritmias y el paciente está conversando y te dice, doctora, me duele menos el pecho, ¿esas arritmias de qué son? Esas ya son por reperfusión. Sí, entonces básicamente eso es algo que te debe quedar como mensaje de un médico clínico. Uno debe ver pacientes y no monitores, no exámenes, sino pacientes. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una escala que es la escala tímida de perfusión, en donde el imagenólogo intervencionista o cardiólogo intervencionista te dice, vea doctor, le mando el paciente con un flujo TIMI 3. ¿Qué significa un flujo TIMI 3? Que se logró un flujo normal luego de la angioplastía y stent. Pero si te dice, vea doctor, es demasiada la cantidad de trombos que hay, logré un flujo TIMI 1 o TIMI 0, significa que prácticamente no hubo mejoría en el flujo y que ese paciente se puede complicar. Y si hace arritmia, seguramente es por un choque cardiogénico y un paro cardíaco post-infarto agudo de miocardio. No sé si quedó claro, Stephanie. Sí, doc, esa era nomás mi duda de cómo podría identificarlo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, gracias. Gracias, doc.